Miércoles 5 de agosto del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Comisión de Constitución del Congreso aprueba que partidos decidirán la lista de candidatos para elecciones generales 2021. Vuelve a las pantallas de JNE TV el programa Cuestión de Código. JNE resalta importancia de elecciones transparentes de cara al bicentenario. Vamos a ir con el desarrollo de nuestras noticias electorales. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó predictamen que faculta a las organizaciones políticas elegir candidatos a través de modalidad un militante, un voto o por delegados. Además, precisó que dicha elección de candidatos se regirá por las reglas que establezca la OMPE. En sesión virtual, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, después de un mes de debate, aprobó el texto final del predictamen sobre la democracia interna en los partidos políticos. Señor presidente, han votado en total 21 señores congresistas, de los cuales 18 han votado a favor y 3 en abstención. De los 18 que votaron a favor, 4 lo han hecho con reserva. Ha sido aprobado el dictamen por mayoría. El documento aprobado por mayoría establece que los partidos podrán definir la lista de candidatos, pero se regirán por las reglas establecidas por la OMPE. Y el RENIEC se encargará de la elaboración del padrón electoral. Esto en base a la información proporcionada por el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Así también, Omar Chejade, presidente de la comisión, indicó que en cuanto a las modalidades a aplicarse en las elecciones internas, puede darse a través de la votación de afiliados o votación a través de delegados. Para ambas modalidades, la OMPE emitirá el reglamento correspondiente. Chejade sostuvo que la norma también establece que los candidatos en las elecciones internas deben estar afiliados a la organización política por la que deseen postular y registrar dicha afiliación en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones hasta el 30 de septiembre del 2020. El dictamen de la Comisión de Constitución sería debatido luego en el Pleno del Congreso de la República. Jessica Clavijo, directora de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, resaltó la importancia de las elecciones transparentes de cara al bicentenario. Es importante que las autoridades tengan presente que el proselitismo, la propaganda electoral está justamente asignada a los candidatos, a las organizaciones políticas, a la militancia, a los afiliados. Los funcionarios públicos debemos mantener justamente el rol neutral para asegurar elecciones transparentes hacia el bicentenario. La doctora Jessica Clavijo Chipoco, directora de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, hizo un llamado a las autoridades y funcionarios de entidades públicas a respetar la prohibición del proselitismo político y la normatividad electoral, con el objetivo de resguardar las elecciones generales del próximo año. Conforme a la Constitución Política, la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, no se pueden realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a una organización política o candidato. No se debe hacer proselitismo favoreciendo justamente el uso de recursos públicos, el personal que tienen a su cargo, el nivel de injerencia que tienen sobre la población para poder favorecer candidaturas, organizaciones políticas, campañas electorales. Asimismo, reiteró la prohibición de la publicidad estatal durante el periodo electoral correspondiente. De no cumplir con lo señalado, llamó a denunciar el caso. La primera instancia la viene desarrollando la Dirección Central de Gestión Institucional, conforme lo prevé el reglamento, porque lo que se debe asegurar siempre es la doble instancia. La primera instancia sería la Dirección Central y la segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones. Esto va a variar cuando próximamente se vayan instalando de manera progresiva los jurados electorales especiales a nivel nacional. El programa Cuestión de Código vuelve desde este jueves a las 10 de la mañana por el canal JNE TV. El espacio busca contribuir en el debate sobre los aportes del anteproyecto del Código Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. Veamos.
El programa de debate Cuestión de Código vuelve a transmitirse en JNTV desde esta semana y todos los jueves a las 10 de la mañana y contará con la más amplia información sobre temas electorales propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones en el anteproyecto del Código Electoral. Cuestión de Código es conducido por Jessica Clavijo, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, quien en compañía de 2 especialistas en temas electorales abordarán los mismos desde una perspectiva histórica y comparada. El Jurado Nacional de Elecciones se esfuerza por hacer llegar la información más clara posible a los ciudadanos sobre las cuestiones electorales presentes a puertas de unas elecciones generales en el 2021 y contextualizado en una pandemia mundial. Sintonice este espacio informativo de conversación todos los jueves a las 10 de la mañana por el canal 44 y 516 de Movistar, por las redes sociales y los canales regionales aliados. El concurso Premio Nacional sobre Democracia Digital 2020 presentó a los miembros del jurado que se encargará de calificar y elegir al ganador de este importante certamen tecnológico. Connotados analistas y profesionales en tecnología digital y comunicaciones y asociaciones civiles por la democracia forman parte del jurado que otorgará el Premio Democracia Digital 2020 promovido por la Organización Democracia y Desarrollo Internacional. En ese selecto grupo de profesionales se cuenta con Maritza Agüero, directora del Centro para la Gobernanza de Internet de la Universidad San Martín de Porres, Patricia Vargas León, investigadora de Information Society Project Yale Law School, Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional. Asimismo, está Charles Miro Quesada, jefe de artes visuales de la Gerencia Cultural del IGNA, Cristian Norcon, gerente de Asuntos Públicos de Uber, Juan Rivadeneira, director de Asuntos Regulatorios de Claro, y José Andrés Becerra, General Manager de Lenovo en Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Este jurado de expertos evaluará las propuestas presentadas y elegirá a los ganadores de acuerdo a las categorías estipuladas tras revisar todas las iniciativas registradas y en cumplimiento a las bases del concurso, el cual cerró sus inscripciones el 31 de julio y se prepara para esta segunda fase. Los ganadores recibirán una laptop y un smartphone de última tecnología. Asimismo, podrán exponer sus iniciativas en el 6º Encuentro Nacional de Democracia Digital. Cambiando el tono de la información, les comentamos que luego de que el Congreso negara la confianza al gabinete de Pedro Cateriano, la Asociación Civil Transparencia se pronunció al respecto e indicó que eso solo aumenta la crisis en el país. La Asociación Civil Transparencia manifestó a través de un pronunciamiento que la decisión del Congreso de negar la confianza al gabinete ministerial encabezado por Pedro Cateriano agrega una crisis política a la crisis sanitaria y económica del país. Bajo esa premisa, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Parlamento a resolver con prontitud esta crisis y concentrar los esfuerzos en enfrentar la situación sanitaria y económica. Finalmente, indicó que la ciudadanía espera de sus autoridades y representantes una actuación responsable, ética, de diálogo, atenta a sus preocupaciones frente a la emergencia y capaz de adoptar acuerdos mínimos. Bien, ahora tenemos una interesante entrevista con Leandro Querido. Él es director ejecutivo de Transparencia Electoral para América Latina. Vamos a conversar sobre el rol y las experiencias de la observación electoral en América Latina en tiempos de COVID-19. Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias por llamarme. Bien, ¿podría comentarnos, por favor, cuál es el impacto de la pandemia en la democracia de los países actualmente, sobre todo en el marco de Latinoamérica? Bueno, ha sido un impacto muy duro en la vida en general y en los procesos electorales en particular. Muchas elecciones se han suspendido, otras se han reprogramado. Las que se hicieron en un marco de excepcionalidad, con
nuevas perspectivas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los aspectos de cuidado sanitario. Y bueno, y en este contexto las autoridades electorales trabajan en una situación de profundo estrés institucional, porque las tensiones políticas se acrecientan, la tensión política crece, los actores políticos entran en tensión producto de la desconfianza que hay en algunos países, de los cambios de fechas, como les comentaba, de los cambios en el cronograma electoral. Esto genera tensiones y bueno, y esas tensiones generalmente las recibe, ¿no?, la autoridad electoral, que generalmente ya trabaja en un contexto de estrés institucional, pero ahora con el tema de la era COVID-19, todo esto se profundiza. Y en algunos casos hemos advertido que se han dado algunos giros autoritarios, ¿no? En la región, en el marco de la era COVID-19, hay algunos países con poco apego democrático que han aprovechado esta situación de desconcierto para llevar adelante algún que otro giro autoritario, ¿no? Esto ha concitado la preocupación de muchos organismos internacionales, de muchos organismos regionales y también de la sociedad civil de América Latina. Nosotros, como organización de sociedad civil que entienden procesos electorales, nos preocupa que en estos contextos se refuerce a veces la posibilidad de eliminar la competitividad electoral, que ya es delicada o inestable en algunos países de la región. Entonces no deja de ser un escenario muy preocupante. Claro, como usted lo mencionaba, en algunos países han decidido postergar las elecciones. ¿Cuál es la afectación democrática de postergar una elección, una fiesta electoral? Bueno, son muchas, ¿no? En general lo que hacen es generar, valga la redundancia, incertidumbre en los electores, pero en realidad ya hay una situación de incertidumbre previa de los ciudadanos que tiene que ver con su salud, ¿no? Digo, hay mucha angustia, mucha incertidumbre en todos los países de la región, producto de esta pandemia, y es lógico que, bueno, afecte también los procesos electorales. ¿Qué dice, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, que recientemente elaboró una guía para actuar en contextos de este tipo, ¿no?, en contextos pandémicos, una guía democrática? Dice que todos los cambios que se lleven adelante en materia de cambios en el cronograma electoral se deben hacer en un marco de contexto, en un marco de consenso y de diálogo entre los actores políticos. Es muy importante que estas decisiones tan trascendentales se asuman en un contexto de consenso, ¿no? Y me parece que en ese sentido la autoridad electoral tiene un rol trascendente porque es la que reúne justamente a los partidos políticos que compiten, a los candidatos, a la sociedad civil, y los debe reunir en una gran mesa en donde, se puedan tomar las decisiones de manera democrática y participativa, ¿no? Esa es la gran preocupación. Lamentablemente, la institucionalidad democrática de América Latina es débil, en algunos países aún es más débil que en otros, y entonces notamos que hay situaciones de mucha preocupación, como, podemos mencionar el caso de Guatemala, el caso de Bolivia, Cuba, digo, hay por muchas ejemplo. situaciones. Bueno, claro, Cuba, en realidad Cuba ya no tenía ningún tipo de institucionalidad democrática previo a la pandemia, ahora menos, ¿no? Es decir, esos países como Venezuela, como Cuba y Nicaragua, se advierte que hay una escalada represiva, ¿no?, que los gobiernos han aprovechado para, reprimir más de lo que reprimen habitualmente. Pero en otros países que son democracias imperfectas o democracias en construcción, también la situación se torna un tanto delicada, ¿no? Bien, efectivamente. Ya que usted tocó el tema de este documento presentado por la Organización de Estados Americanos, nos gustaría que nos comente un poco más sobre de repente, cuáles son los puntos centrales de esta guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Bueno, en definitiva, el marco general es la necesidad de generar canales de consenso, ¿no? Ese es el marco general.
las crisis se resuelven con estados de derecho consolidados, ¿no? Me parece que ese es el punto principal. Y después, lo interesante es que inexorablemente se debe incorporar a la gobernanza electoral una perspectiva sanitaria o de bioseguridad, ¿no? Esto no estaba tan presente en las organizaciones de los procesos electorales en la región, y ahora este nuevo contexto demanda esta perspectiva. Por lo tanto, en primer lugar, se debe hacer un trabajo entre áreas de gobierno, como les decía, el área que entiende en materia electoral y el área que ahora entiende también en materia de salud. Hay que definir una gran cantidad de protocolos especializados. Un proceso electoral tiene 3 etapas generales: la etapa preelectoral, la jornada de votación y la etapa postelectoral. A su vez, esas 3 etapas reúnen alrededor de 53 instancias, ¿no? O subetapas. La mayoría de ellas son actos presenciales, actividades que requieren de actos presenciales. Estamos hablando de casi 30 instancias que requieren actos presenciales. Y hoy sabemos que la concentración de electores o los actos presenciales son instancias de posibles focos de contagio. Claro, entonces, exacto, hay que reducirlos. Entonces, la autoridad electoral lo que debe hacer es desglosar el proceso electoral y analizar etapa por etapa y subetapa por subetapa de qué manera se puede eliminar esta posibilidad de contagio, ¿no? Y se puede hacer. Lamentablemente, en nuestro continente nos regimos por un paradigma del manualismo electoral, ¿no? Yo lo llamo manualismo electoral porque es un proceso electoral que hace del acto presencial casi su marca distintiva. Entonces tenemos que hacer una revisión profunda, ver de qué manera podemos reducir esas casi 30 instancias y darles seguridad a los electores, a las fuerzas de seguridad, a las autoridades electorales que intervienen en un proceso, ¿no? Efectivamente, implementar nuevas medidas para cuidar la seguridad y la salud de los electores, en este caso. Bien, nos gustaría ahora enfocarnos un poco más en la labor de observación electoral que realiza Transparencia. Si podría comentarnos cuáles son los retos, cuál es el papel de los observadores ahora en tiempos de pandemia del COVID-19. Bueno, es un gran desafío porque nosotros como organización de la sociedad civil también tenemos que hacer nuestros protocolos de seguridad, ¿no? Ya el contexto, como les decía, es muy diferente a los anteriores y contamos con pocos antecedentes o con poca experiencia. Solamente la Organización de los Estados Americanos, que cuenta con un presupuesto muy importante, pudo realizar observación electoral internacional en contextos COVID-19. Lo pudo hacer en Surinam, lo pudo hacer en Guyana y lo pudo hacer en la República Dominicana. Lo que está claro es que así como una elección en un contexto pandémico requiere mayor presupuesto, porque hay que atender la cuestión de la salud y la seguridad, la observación electoral también requiere más presupuesto. Entonces, las organizaciones de sociedad civil ahí están en desventaja, ¿no? Digo, realmente es un problema porque no hay forma de afrontar estos costos. A veces se han dado elecciones, estas últimas, en donde estaban cerrados los espacios aéreos de los países, por lo tanto la OEA tuvo que viajar en charter, en vuelos privados, ¿no? Eso, imagínense que es imposible para que pueda asumir ese costo sociedad civil. Pero me parece que más allá de eso, también hay que apelar a la creatividad, hay que hacer todo un trabajo previo en la etapa preelectoral, y mucho de ese trabajo previo se puede hacer con plataformas a distancia, como por ejemplo Zoom, como por ejemplo redes sociales o otro tipo de plataformas. Digo, ya se puede preparar un poco el terreno de ese modo. Y habrá que ver cuál es puntualmente el marco en el que se da el proceso electoral para ver, bueno, de qué manera se lo puede afrontar. Lo que sí está claro que la era COVID-19 afecta el proceso electoral de América Latina de este año, del 2020, pero también afecta
el proceso electoral del año que viene, porque las elecciones no se hacen en un día, pero en realidad hay una gran etapa previa, ¿no? Digo, de elaboración, en donde prácticamente con un año de anticipación ya se empieza a trabajar en la preparación del día de la elección, ¿no? Entonces, bueno, la situación es bastante complicada como les describo, ¿no? Efectivamente. Bien, señor Leandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. En su mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra aceptó la decisión del Congreso de la República y anunció la conformación de un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley. Acepto la decisión que hoy tomó el Congreso de la República. En consecuencia, conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley. En su mensaje a la Nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que no cederá a los intereses particulares y tampoco aceptará el cálculo político que no busque el bienestar de la población. Los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. El jefe de Estado indicó que el futuro de la conducción del país se encuentra en los jóvenes, los cuales merecen tener una educación de calidad. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es un momento, ni ningún otro, para jugar con el destino del país. Asimismo, agregó sobre la decisión del Congreso que se trata de una situación excepcional que no tiene precedentes en los últimos 20 años. Por su parte, Pedro Cateriano agradeció al presidente Martín Vizcarra la oportunidad de servir al país en medio de la pandemia. Pedro Cateriano agradeció al presidente Martín Vizcarra por darle la oportunidad de ser el presidente del Consejo de Ministros en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, escribió: "Gracias, presidente Martín Vizcarra, por la oportunidad que me dio de servir a nuestro país en esta crítica coyuntura. Fue un honor haber colaborado con usted". Previamente, en un pronunciamiento, el mandatario agradeció a Cateriano Bellido por los servicios prestados al país y dijo sentirse apenado que el Congreso haya negado la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. El Pleno del Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al gabinete encabezado por Pedro Cateriano. Es la primera vez en los últimos 20 años que un parlamento le niega el voto de investidura a un gabinete ministerial. El ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta Soldevilla, cuestionó la decisión del Congreso de negar el voto de confianza a Cateriano. La negación del voto de confianza al recién formado gabinete por parte del Congreso de la República no tiene precedentes, dijo Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El titular del ente electoral criticó la decisión del Parlamento, la cual se consolidó con 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. En este contexto, el jefe de Estado Martín Vizcarra deberá nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros para que nuevamente solicite el voto de confianza. Cualquier gabinete tiene escasos márgenes de maniobra en medio de la pandemia y la proximidad de una elección, indicó Tuesta Soldevilla. Debido a que se mantiene la cuarentena focalizada en distintas provincias, el RENIEC habilitó una línea telefónica y un correo electrónico a fin de absolver las dudas de los usuarios. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puso en funcionamiento una línea telefónica y un correo electrónico para atender consultas procedentes de ciudadanos que residen en los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios.
En tal sentido, los pobladores de dichas jurisdicciones podrán llamar a los números 315-2700 y 315-4000, anexo 2960, desde las 7:45 de la mañana hasta las 5:45 de la tarde. Así como escribir a la dirección electrónica consultasregioncusco@reniec.gov.pe, en donde se absolverá las dudas de los usuarios. Los locales del RENIEC ubicados en los departamentos mencionados aún no reabrirán sus puertas debido a que el Decreto Supremo número 135-2020-PCM, emitido el 31 de julio pasado, mantiene la cuarentena focalizada en las provincias de Cusco, La Convención, Abancay y Tambopata. Cabe resaltar que en todo el periodo de aislamiento social obligatorio, el RENIEC ha ejecutado medidas destinadas a facilitar la identificación de los peruanos, entre ellas la extensión de la vigencia de los documentos nacionales de identidad caducos, así como la posibilidad de obtener certificados de inscripción y copias de actas registrales a través de su página web www.reniec.gov.pe/servicios en línea. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reanuda labores de campo del programa Juntos. La nueva normalidad ha obligado a todos a reinventarse y los programas sociales de apoyo a las familias pobres del país no podían quedarse atrás. El programa nacional Juntos ha respondido al reto planteado por la emergencia nacional y ha rediseñado su proceso de acompañamiento familiar. El mismo consiste en un seguimiento de cada familia usuaria para conocer la situación de sus menores, hijas e hijos respecto a los servicios de salud y educación que brinda el Estado. El programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ahora presenta este proceso bajo dos modalidades: la remota, mediante la estrategia Aló Juntos con atención en lenguas nativas, y la presencial con seguridad sanitaria. El trabajo de campo inició el 3 de agosto y comprende visitas domiciliarias a unas 4.000 familias usuarias de aproximadamente 250 distritos. Es necesario aclarar que los gestores locales de Juntos solo realizarán esas visitas en distritos que no tengan casos de COVID-19. El Ministerio de Salud comunicó que cerca de 3.000 profesionales de la salud reforzarán atención en zonas afectadas por heladas y friaje. Veamos. El Ministerio de Salud informó que capacitó a un total de 2.972 profesionales de la salud que están listos para realizar acciones de prevención para atender a la población de los 864 distritos priorizados por heladas y friaje de las regiones de Puno, Cusco, Junín, Pasco, Loreto, Ancash y Ucayali. En ese sentido, la directora de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, Mónica Mesa, indicó que a través de las plataformas digitales se ha capacitado en el diagnóstico y manejo de infecciones respiratorias agudas y neumonías, así como en la atención integral de la población adulta mayor y en la población infantil. Con ese fin, los especialistas recorren las casas y se instalan en los puntos de mayor concentración de gente para buscar e inmunizar a la población vulnerable, que son los niños menores de 5 años, gestantes y adultos mayores. Por otra parte, informó que se ha suscrito un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú para la investigación que permita implementar el mejoramiento térmico de los establecimientos de salud expuestos a las bajas temperaturas. Además, cuentan con 200 brigadas que están disponibles para trasladarse a cualquier región. En JN Noticias es momento de hacer un análisis sobre la suspensión y vacancia de autoridades regionales y locales. Por tal razón, nos encontramos conectados con el doctor Marco Tulio Gutiérrez. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación aquí. Bien, vamos a proceder. ¿Qué tal? Un placer estar con usted. Sí, doctor, vamos a... Esta mañana. Bien, doctor, nos gustaría que nos comente primero qué significa esta figura de suspensión y vacancia de autoridades y en qué momento se da. Bien, en realidad se trata de dos figuras distintas
distintas. La suspensión es simplemente un apartamiento de carácter temporal del ejercicio de la función para la que uno ha sido elegido, en tanto que la vacancia significa el apartamiento definitivo, es decir, la situación a través de la cual uno ya deja de ejercer la función porque se presenta una de las causales que la Ley Orgánica de Municipalidades ha establecido para llegar a ese castigo, que es ese castigo administrativo y jurisdiccional. Administrativo primero, porque es el Consejo Municipal el que resuelve, y jurisdiccional, porque es luego el Jurado Nacional, ya definitivamente de la función pública a alguien pues que ha cometido un hecho grave, ¿no? Bien, efectivamente, tenemos un reporte reciente de la Central de Operaciones del Proceso Electoral en el que se indican que aproximadamente 83 autoridades a nivel regional, provincial y distrital han sido vacadas. Si podemos analizar este escenario, por favor. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que ha ocurrido en este año y medio de gestión de las autoridades es el elevado número de aquellas que han sido vacadas, en realidad por una suerte de decisión personal propia de estas autoridades. Y me estoy refiriendo primero al hecho de que de los 83 casos, una docena de ellos están referidos a que simple y llanamente no se presentaron a asumir la función, es decir, fueron proclamados por los jurados electorales especiales como autoridades, pero simple y llanamente no se acercaron a recoger la credencial y por supuesto a juramento. Y si recogieron la credencial, no se presentaron al acto de juramentación del cargo. Y entonces se aplicó la norma, que lógicamente no juramenta el cargo, no puede ejercerlo. Un segundo número, o sea, porque de 83 estamos hablando de 12, es el que hayan 22 autoridades, fundamentalmente regidores y consejeros regionales y provinciales, los regidores, distritales, los regidores, que simple y llanamente inconcurren a las sesiones de consejo. Es decir, dejan que se aplique la inconcurrencia injustificada a las sesiones de consejo y una vez que se cumple con el mínimo que la norma establece, para configurar esa situación de vacancias, dejar pues que lo vaquen, ¿no? Claro, doctor. Eso es interesante porque en realidad, si uno analiza aquellos casos en los que, por ejemplo, ha habido una condena, ¿no? O sea, o porque se han realizado situaciones como, por ejemplo, el de haber efectuado acciones de contratación con la comuna, ¿no? Lo cual también conduce a una situación de vacancia, en realidad son pocos, ¿no? Obviamente la mayor cantidad hay que reconocer de los casos de vacancia, estamos hablando de 25 de 83, estamos hablando de casos de fallecimiento, ¿no? Sí, y en este contexto, imaginamos que se debe al COVID-19. De este primer semestre. Sí, es una buena cantidad, o sea, en realidad más de la mitad se han debido a casos ocurridos en el presente año. Sin lugar a dudas se deben más al tema del COVID. Recordemos que las autoridades municipales han estado que por sus funciones continuaron efectuando visitas, participando en las entregas de los alimentos o haciendo las acciones de supervisión de la prestación de los servicios y no tomaron la precaución de tener un buen equipo de bioseguridad, un equipo de protección personal que lógicamente les ha pasado la factura, ¿no? Situación que es lamentable definitivamente. Si podemos hablar ahora en el siguiente cuadro que tenemos sobre la suspensión de autoridades regionales, provinciales y distritales, porque en el mismo periodo del 1 de enero de 2019 hasta el 9 de julio del 2020 se han registrado la suspensión de 21 autoridades. ¿Cuáles son los motivos, doctor? Explíquenos, por favor. Estamos refiriéndonos al caso de las autoridades suspendidas. Acá, en realidad hay que tener en cuenta de que las suspensiones
son consideradas por una batería de razones que señala la propia ley orgánica de municipalidades. Algunos casos, por ejemplo, cuando hay un mandato de detención en un proceso penal. Si hay un mandato de detención, obviamente el alcalde no puede ejercer la función, porque o se encuentra preso o se encuentra fugitivo. Y de lo que se trata es de que la administración no se detenga, para lo cual se necesita que el titular de la administración deba estar pues en función. Entonces, estos casos se juntan con aquellos otros en que hay el tiempo que dura el mandato de detención, ¿no? Es decir, en unos casos es por la prisión preventiva, en otros casos es el tiempo que dura el mandato. 21 casos, 11. Es decir, más de la mitad de casos se han debido a esto. Hay otro que es un caso ya, la sentencia judicial condenatoria, que se presentan 7 casos, o sea, una tercera parte de estos casos ha quedado tal cual, que están pendientes de resolver porque hay un recurso de casación de pronto que se haya elevado a la Corte. Los mandatos de detención preventiva, que como todos sabemos todavía no hay proceso, sino está el fiscal investigando y el fiscal ordena la prisión preventiva, que haya una condena, o sea, una condena pero que todavía no ha quedado firme. Como no ha quedado firme, es decir, todavía está discutiéndose de pronto en la Corte Suprema un recurso de casación, no se procede a la vacancia, sino se procede solamente a la suspensión de los casos. Lo curioso es que no han habido muchos en esta oportunidad, muchos sancionados por falta grave que se hubiera cometido conforme a lo que el reglamento interno del Consejo. Esta es una figura bien interesante que, sin embargo, debemos tener en cuenta que yo me atrevería a decir que la mayor parte de los casos no llegó a buen puerto el tema de la suspensión por falta grave, no porque la falta o el hecho censurable socialmente, políticamente se hubiera cometido, sino porque se presentó cualquiera de estas dos situaciones. La primera, que lo que se imputó como falta grave no estaba considerada en el reglamento interno. Debemos recordar que el reglamento interno debe considerar expresamente cuáles son las faltas graves que dan lugar a que uno sea suspendido. Entonces, en la medida en que sí, por ejemplo, el alcalde interrumpió abruptamente la sesión del Consejo Municipal, lo cual es censurable políticamente porque demuestra algo de intolerancia, falta de respeto a las normas de la democracia, pero el reglamento no lo considera como una falta grave, se olvidaron de registrarlo como una falta grave, simplemente pues no hay falta grave y no hay sanción. Pero el otro caso, o sea, junto con este que no se consideró la infracción dentro del reglamento, es uno que se presenta reiteradamente. Es el problema de que los reglamentos internos no han sido publicados íntegramente en el diario que corresponda, ¿no? En el caso de Lima y Callao, en el diario El Peruano, y en las demás circunscripciones del país, en el diario en donde se publican los avisos judiciales. Se han hecho en algunos casos publicaciones incompletas, es decir, se publicó la ordenanza que aprueba el reglamento interno, pero simple y llanamente el reglamento interno en cuanto a su texto no fue publicado. Y de acuerdo a fallos del Tribunal Constitucional, en estos casos ni siquiera es inconstitucional la ordenanza no publicada. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que ni siquiera puede ser calificada inconstitucional lo que no existe. No tiene validez, efectivamente. Porque en la medida en que no se publicó, no tiene validez. Listo. Y entonces puede ser un hecho gravísimo, como repito, moralmente, políticamente, pero no hay forma de sancionar porque no se publicó doctor, adecuadamente el reglamento interno. Doctor, para precisar, por favor, ¿qué es lo que sigue tras una suspensión o vacancia de autoridad? ¿Quién asume el cargo?
Bueno, la norma establece que quien lo hace, o sea cualquiera de las causales de vacancia, ¿no? De fallecimiento o porque se han cometido actos lesivos a las contrataciones en perjuicio de la entidad, en cualquiera de esos extremos, pasando pues por condenas, ausencia de la localidad, inconcurrencia injustificada a las sesiones, la norma, al igual que para el caso de las suspensiones, por las razones que ya hemos mencionado, a quien le corresponde es al regidor que sigue en el orden de la lista. Vamos a poner un caso. Por ejemplo, se ha producido el regidor. Ese caso todavía no está considerado acá. Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por toda la información, clarísimo, sobre el tema de suspensión y vacancia de autoridades. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Es momento del reporte de noticias oficiales sobre el COVID-19 gracias a los colegas de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento autorizó la transferencia financiera a favor de 5 empresas prestadoras de servicios de saneamiento destinada al financiamiento de la supervisión de proyectos de inversión en el sector. El Ministerio de Salud vacunará a la población vulnerable de los centros penitenciarios de todo el país en trabajo articulado con el INPE. Además, se completará el esquema nacional de vacunación en los niños menores de 3 años que se encuentran en los recintos penitenciarios junto a sus madres. También se realizará triaje, consulta médica y control de anemia. La Operación Taita priorizará sus intervenciones en las 15 regiones donde se encuentra todavía establecido la cuarentena focalizada por el mayor incidencia de contagios. Recordemos que primero se empadronan los hogares, luego actúan los equipos de respuesta rápida con atención médica, se hace tamizaje y se entregan medicamentos para los casos positivos de coronavirus. La Municipalidad de San Borja contará desde el mes de septiembre con una farmacia del Ministerio de Salud dentro del establecimiento municipal. Allí se venderán medicamentos genéricos a los vecinos de la jurisdicción. El acuerdo se logró entre el municipio de San Borja y la DIRIS de Lima Centro. La temperatura en la Sierra Centro continuará descendiendo el jueves y viernes de esta semana y alcanzará los 8 grados bajo cero en las localidades de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. El Senami alertó a 74 provincias de los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Ica, Lima y Pasco. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Tenemos un enlace con Huaraz, nuestro colaborador Juan Remigio, quien nos reporta sobre una noble acción de sacerdotes franciscanos en estos tiempos de crisis. Adelante, Remigio. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informamos. Dicen que la congregación franciscanos de los Padres Descalzos a nivel mundial siempre han apoyado al más humilde. Inclusive cuando se dio una peste mundial, ellos recorrían casa por casa ayudando a los enfermos. Ahora el milagro se da en la ciudad de Huaraz. Dan de comer a 100 personas diarias y no se sabe cómo lo realizan. Sin distinción de niños, de adultos, de jóvenes, a todo el mundo que necesita comer, le alcanzan un plato de comida. Y según uno de los sacerdotes, nos señala que el único requisito para que puedan recibir su plato de comida es tener hambre. Una política del único requisito es tener hambre, porque el que alimenta es el Señor. Hoy día ha sido un pollito con brócoli, ahí pueden ver ustedes, ¿no? Pollito deshilachado, con su arrocito, su papita, su brócoli, ¿no? Y su col.
¿no? Y con el mejor condimento, que es el corazón cristiano. Y la sonrisa de usted, padre. Bueno, a ver, de vez en cuando sonrío, ¿no? De esta manera, los franciscanos en Huaraz vienen compartiendo un plato de comida con más de 100 personas diariamente. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Ahora les contamos que en Trujillo reiteran la necesidad de una planta de oxígeno medicinal para el tratamiento de pacientes con coronavirus, una obra que, según nos informa nuestro canal aliado TV Cosmos, las trabas burocráticas dilatan. A pesar que hace casi un mes el Consejo Distrital del Porvenir aprobó la implementación de una planta de oxígeno medicinal para su distrito, aún las trabas burocráticas están haciendo demorar que este proyecto se concretice, señaló el regidor Fernando Noñubero. Lo que sí es una gran preocupación es quién va a poder darle sostenibilidad a la planta. La normativa nos indica que nosotros podemos construir, pero tiene que ser en alianza o en convenio con, en este caso, la Geresa, ¿no? La Gerencia Regional de Salud, para que ellos puedan hacerse cargo y de alguna manera darle la sostenibilidad. Y bueno, ahí se están agotando las gestiones. La planta sería instalada en el local del depósito municipal y con ello se aseguraría el abastecimiento para los hospitales Santa Isabel, así como los centros de salud, postas médicas y el policlínico de salud en ese distrito. Propio de la municipalidad, que está en el local donde tenemos la cochera municipal, ¿no? Hay un espacio adecuado, grande, amplio. Inclusive el proyecto, el expediente técnico se está elaborando en esa zona, ¿no? Las autoridades del Porvenir esperan que cuanto antes se firme un convenio con la Gerencia Regional de Salud y la inversión supera los 300.000 soles. El COVID-19 ha dejado más de 20.000 muertes en el Perú, en la cual más del 85% sufrían de obesidad. Así lo informó el Ministerio de Salud. La recomendación: llevar un estilo de vida más saludable para hacer frente a esta enfermedad. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones, el 85% de fallecidos a causa del COVID-19 era una población que tenía obesidad. Asimismo, el 43.1% era diabético y 27.2% sufría de hipertensión. Así lo informó el Ministerio de Salud. Indicó además que estos son factores de riesgo ante este virus, destacando la edad, el sobrepeso, colesterol alto y problemas cardiovasculares. Esta población sería la más propensa a que se complique su situación frente a combatir la enfermedad del coronavirus. Así también se sabe que en el Perú 7 de cada 10 peruanos sufre de obesidad. Por lo mismo, las recomendaciones a la ciudadanía es evitar el consumo de carbohidratos y azúcares, reemplazando estas por frutas, verduras y abundante agua. Un estilo de vida más sano que ayudará a que tengan más defensas de contraer el COVID-19. Datos a tomar en cuenta, puesto que hasta el momento más de 20.000 muertes han sido confirmadas en el país. Estados Unidos, Irán y Francia ofrecieron ayuda al Líbano tras trágica explosión en el puerto de Beirut. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Tras la terrible explosión en un almacén del puerto de Beirut, en la capital del Líbano, diferentes países han expresado su solidaridad. El Departamento de Estado estadounidense ha resaltado que está siguiendo de cerca las informaciones y trabajando de cerca con las autoridades del Líbano. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán ha resaltado que Irán está totalmente preparado para entregar ayuda de cualquier forma necesaria. A los mensajes de condolencia se ha sumado el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que ha mostrado la plena solidaridad del bloque con Líbano. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado a la población libanesa su solidaridad fraternal y precisó que la ayuda y medios franceses están en camino a la zona. En esta misma línea se ha expresado el secretario general de las Naciones Unidas. Este martes comenzó la votación anticipada para las presidenciales bielorrusas, que deben concluir el próximo domingo 9 de agosto.
Los ciudadanos bielorrusos comenzaron este martes a votar de manera anticipada en las elecciones presidenciales previstas para el 9 de agosto, en las que el actual presidente Alexander Lukashenko busca su sexto mandato consecutivo. En el país fueron instalados 5.767 centros electorales a los que están convocados poco más de 8 millones de electores. Se informó que hasta el día 8 los locales de votación estarán abiertos hasta las 7 de la noche. En tanto, los sectores de la oposición han denunciado que los 5 días de votación anticipada abren la puerta a un posible fraude electoral. En la jornada del martes, el presidente bielorruso presentó su mensaje anual a la nación y al parlamento. En su discurso aseguró que Rusia tiene miedo a perder al país como aliado y reconoció haber contraído y superado la COVID-19. Lukashenko, en el poder desde hace más de 25 años, compite con otros 4 candidatos por la jefatura del Estado. En Colombia, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. La justicia lo acusa de manipular testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria del 2012. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe dentro del proceso que cursa en su contra por un presunto fraude procesal y manipulación de testigos. El exmandatario confirmó en sus redes sociales la detención del tribunal y manifestó que lamenta esta decisión. El caso por el que se le juzga data del 2012, cuando Uribe acusó al senador Iván Cepeda de manipular testigos en un entramado de paramilitarismo en el Congreso en su contra. Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convierte hoy en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención. El Partido Centro Democrático, fundado por Uribe, expresó su inconformidad con el proceso. Las Cortes, por su parte, pidieron al presidente Iván Duque y a los simpatizantes de Uribe respeto por las instituciones del país. Las relaciones entre Estados Unidos y China se ven cada vez más deterioradas. El portavoz de Relaciones Exteriores chino advirtió al gobierno de Donald Trump a no abrir la caja de Pandora o sufrirá las consecuencias por represalias contra empresa china que administra popular red social. La seguridad cibernética, conflictos comerciales y la crisis del coronavirus se suman a las deterioradas relaciones entre Estados Unidos y China, generando tensiones entre dos grandes potencias mundiales. La última crisis se originó tras el anuncio de Donald Trump que la aplicación de origen chino TikTok dejaría de operar en territorio estadounidense, esto por supuestas violaciones de seguridad en los usuarios. Ante ello, el portavoz exteriores chino Wang Wenbin indicó que es habitual para Estados Unidos utilizar su poder estatal para atacar violentamente a las compañías de otros países, confirmando así la mala relación de las potencias. Asimismo, advirtió que esta intromisión del gobernante Trump traería consecuencias, invocando que Estados Unidos no debería abrir la caja de Pandora. Por otro lado, el gobierno estadounidense sostiene que la aplicación creada por ByteDance pone en riesgo la seguridad nacional y la protección de datos de los americanos, acusando la intervención de China. Cabe resaltar que en medio de este conflicto, Microsoft ya entró en conversaciones con ByteDance para una posible compra de la aplicación TikTok. Gracias por acompañarnos, los invitamos como siempre a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados que retransmiten el programa. Los dejamos con imágenes de ANCO.